Bienvenidos mis amados hermanos, continuamos con este estudio tan especial que Dios nos está permitiendo tener con el libro de los Efesios. Capítulo 4, versículos 17 al 19. Leámoslo. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto pues digo, y requiero en el Señor. De aquí en adelante comenzamos a ver que el didaqué es más riguroso y directo. Sencillamente vamos a mirar cosas muy puntuales acerca de lo que Dios nos manda. Y aquí comienza y dice, ¿quiénes son los otros gentiles a los que se refiere? Los otros gentiles. Bueno, se refiere a la gente que se evangelizó, pero que no perseveró, no se convirtió o sencillamente se desvió. Eso lo vemos en Hechos capítulo 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Aquí podemos ver dos clases de personas, tal vez algunos que no recibieron la revelación. Son personas que escucharon, oyeron, les llamó la atención, pero no entendieron la revelación del reino, ¿sí? Y continuaron con su sistema religioso. Los otros tal vez fueron los que escucharon la palabra, pero sencillamente no les interesó y se apartaron. Hablando de los primeros, que son los religiosos, venimos a mirar qué es la religiosidad. Es la búsqueda a la manera, como a mí me parece, y yo mismo como hombre le coloco a Dios los rituales y las restricciones. Normalmente se comienza con esa interpretación aislada de alguna parte de la escritura. En el mundo han habido muchos movimientos sectarios que han comenzado y han terminado mal, ¿cierto? Pero bueno, digamos que a nosotros no nos compete esa parte de esos grupos extremistas, pero sí podemos ver cómo en nuestro mundo actual hay muchas corrientes acerca de esos que no reciben el reino por colocar condiciones de hombres, condicionamientos. La Biblia, quiero que sepas, querido oyente, que mal interpretada se presta para cualquier cosa, se presta para cualquier acomodo. La mayoría de desviaciones que hay hoy en día las han sacado con un versículo bíblico. Un versículo fuera de contexto es un pretexto. Después resultan cambiando la Biblia en estas organizaciones. Si esto llega a prosperar, cambian los versículos, sacan al final su propia versión de la Biblia. Lo peligroso aquí, hermanos, es que algunos hermanos tienen su propia versión de las Escrituras. Y la propia versión es muy diferente al modelo de lo que Jesucristo nos dejó a nosotros para que pudiéramos entender, para que comprendiéramos qué era lo que Él nos quería decir. En el día de hoy encontramos muchos extremos de aquellos que se aíslan y se van a un monte y se apartan de todo, que eso no fue lo que el Señor Jesús nos mandó. Nos dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulas a las naciones. ¿Y cómo se hace discípulas a las naciones? Caminando, entrando a las casas, saliendo. Recuérdate que el Señor Jesús siempre le criticaron el ir a las casas, el compartir con las personas, los llamaban bebedor, glotón, porque siempre eran alrededor de la mesa. No sé hoy cuántos de los que no tienen esa revelación, si vieran al Señor Jesús haciendo lo mismo que en aquella época estaba en las bodas de Caná de Galilea, donde hizo su primer milagro y actuó allí y participó, tal vez muchos se habrían escandalizado y no caminarían ni siquiera detrás de Jesús. Los hombres inventan cosas, desde apartarse, reparan en que todo lo hacen para mayor pureza. Hablan de la prohibición del pantalón para la mujer y se basan en versículos de la Biblia, otros en el maquillaje, otros en la barba del varón. En el Antiguo Testamento habla que el hombre no debe dejar pasar navaja sobre su barba. Pero bueno, ¿no? Me gustaría saber cuántos de estos hoy tienen una barba bien larga y bien abundante, porque se ciñen no solamente a algunas cosas que les convienen, sino a toda la palabra. Otros hablan de que si usted no guarda el sábado, se condena. Un día el Señor Jesús estaba en una sinagoga y vio a un hombre que tenía la mano seca. Y obviamente Jesús vio a ese hombre, vio toda su problemática y Jesús sana a este hombre viéndolo en esa condición y se escandalizaron. ¿Quiénes se escandalizaron? Los religiosos. ¿Por qué? Porque ¿cómo era posible que lo fuera a sanar un sábado? Si el sábado no se podía sanar según las normas y leyes que los hombres sacan. Todo esto
hermanos, es para decirles ese versículo que nos habla en Mateo capítulo 23. Si ustedes quieren, lean todo el capítulo 23. Es espectacular cómo el Señor habla sobre este tema de la religiosidad del hombre. Es la falsa búsqueda del hombre hacia Dios. Y les termina diciendo una frase. Todo eso que estos hombres practican es colar el mosquito y tragarse el camello. Se los dijo en la cara. Se los dijo de frente. El Señor Jesús nos está animando a que no colemos el mosquito, esas cosas pequeñas que nos pueden distanciar de un hermano, que de pronto no nos gustan. Tal vez cada uno es resultado de unos procesos que ni siquiera eran los del Señor, y llegan aquí a la iglesia, al cuerpo, o se acercan a hermanos y no les pasan el mosquito, pero tal vez el camello sí se lo tragan. Andan en la vanidad de su mente, en su independencia de Dios. La vanidad de la mente, muchos han predicado de cosas de la vanidad. Hoy quiero hablar de otro aspecto, y es esa vanidad de la mente del que es religioso, de que yo busco a Dios con los parámetros que yo creo, considero e interpreto. No busco un consenso en el cuerpo. Si todos me están diciendo una cosa, pues tal vez el que esté equivocado sea yo. Yo no tengo que hacer que los demás piensen como yo pienso, en cosas que no son prioritarias, en cosas que no son doctrina, ¿sí? Decía aquí lo que acabamos, si van a leer Mateo capítulo 23, van a encontrar cuando Jesús les dice: unos son maestros que generan que otros se pierdan. ¿Por qué? Porque en ocasiones la vanidad de su mente es colocar una carga sobre gente que ni siquiera ellos mismos pueden llevar, que ellos mismos ni siquiera soportan. Después sigue: teniendo el entendimiento entrenebrecido. Entender el orden real de las cosas de las que enseñó el Señor Jesús es lo más prioritario. Él vino a hablar de ¿qué? Lucas capítulo 4, 43, ¿qué dice? He sido enviado a hablar del Evangelio del Reino de Dios. Y él habló fue de eso. Esa creo que es una prioridad. Creo que alguien en el cuerpo que no hable esas cosas, podríamos mejor, más que cómo se viste, cómo se arregla, qué hace, qué toma, qué bebe, qué come, yo creo que es más importante poder pensar en esa persona, en que tal vez no es del reino. Porque es que no entiende lo que Jesús vino a hacer. Él vino fue a hablarnos del reino de Dios. Y el reino de Dios viene siendo dos cosas: gobierno de Dios y señorío de Cristo. Miren que la gente está más preocupada por lo exterior que por lo interior. Recuerden el pasaje ahí de Samuel cuando fue a la casa de Isaí. ¿Y dónde están tus hijos? Y llaman a los hijos de Isaí. Y cuando vio al primero dijo: este es. Y cuando pasan todos, dice: no, pero ninguno de estos escogió Dios. ¿Tienes algún otro? Ah, sí, el que cuida las ovejas, el más pequeño, el menor. Llámenlo. Y Dios le habla: es que yo no soy como ustedes, yo no miro el exterior, yo miro el interior. Y creo que es una gran enseñanza, porque el Señor nos manda a nosotros aquí a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y Él dice, hablar del reino de Dios, que es gobierno de Dios, dejar de ser independientes. Hay gente que prefiere pelearse porque un hermano hizo esto o hizo lo otro, y separar el cuerpo y apartarse y amputar una parte del cuerpo, autoamputarse, porque son los que se separan del cuerpo. Prefieren hacer eso en contra del principio de unidad que Dios habla. Lo habla es Dios, Jesús lo dijo: si permanecierais juntos y os amáis los unos a los otros. Y entonces, ¿qué prefieren? Amputar el cuerpo a su propia conveniencia antes de poder ser dependientes de Dios, de tener el señorío. Lo más importante aquí es el reino de Dios, gobierno de Dios, dejar de ser independiente. Si tú tienes algo contra un hermano, camina con él, dile: mira, no entiendo tal cosa. No es una parte que no sea la doctrina del reino de Dios, obviamente. Pero, hermano, camina con el hermano. Tal vez el Señor te dé luz, o tal vez a través de tu propia vida Dios te dé luz a ti para que ese hermano pueda ver, si es que no ve. Entonces, y el señorío de Cristo. Entonces, propósito eterno de Dios y señorío de Cristo. ¿Y el señorío de Cristo qué es? Hacer las cosas que Jesús hizo, guardar las cosas que Jesús guardó, hablar lo que Jesús habló, entender su propósito eterno, que Él ya no lo habló, de tener una gran familia. ¿Eres una gran familia? Pero quiero que sepas algo: la iglesia no es como tu familia, muy posiblemente. La iglesia es una familia, mucho más allá de la familia en la carne. ¿Por qué? Porque es una familia. Muchas personas pueden tener el mismo apellido con otros, pero no les importan, no les interesan. Son distantes, son orgullosos, son creídos. Creo que ese sí puede ser uno de los problemas que la gente hoy en día tenga, que tienen una mala imagen de su propia familia y traen eso a la iglesia y piensan que la iglesia es eso. No, el concepto aquí del propósito eterno de tener una gran familia, ¿sí?, de muchos hijos que se parezcan a Jesús, es el concepto bíblico: una gran familia, una.
No 4, ni 5, ni 10, ni la mía parte, y que si se les quemó la olla, entonces yo ya no me vuelvo a reunir con ustedes, o yo no vuelvo aquí a la casa, o yo, a nivel congregacional o a nivel de iglesia, pasa eso. Si cada uno coge por un lado, eso es vergonzoso. Eso es lo más importante. A mí no me interesa si tú tomas café o no tomas café, a mí me interesa es que tú tengas el reino de Dios en tu vida. Con el reino de Dios, el gobierno de Dios en tu vida y en la mía, va a comenzar al Señor a hacer cosas. El propósito eterno de Dios, el señorío de Cristo. Dice que por la ignorancia y la dureza de su corazón, hay hombres aún en los ministerios que son desaprobados por su propia familia, pero en la religiosidad que hacen, se imponen y se ven hijos que no están sujetos a sus padres, esposas que están amargadas, que no están contentas, no son plácidas con su propia vida, pero aún así muchas veces se agarran de lo que no es, pero imponen cosas, imponen situaciones que no son. Yo sí te animo en este sentido que te arrepientas en el nombre del Señor Jesús y puedas entender que el reino de Dios tiene una plenitud y una libertad, ¿sí? En Cristo, para poder estar juntos, para poder estar unidos y no segregar el cuerpo. Y dice, habla de la lascivia y de la impureza. Y yo busqué la palabra impureza, ¿qué significa? Sustancia o conjunto de partículas extrañas a un cuerpo que, al mezclarse con este, le hacen perder pureza. ¿Saben una cosa, hermanos? La gran santidad y pureza no es que tú ayunes 40 días o 20. He visto muchos hombres que han hecho eso. Sino que cuando te sientas con tu hermano, aprendes a ser uno con él. Porque yo he visto desafortunadamente casos de hombres que pueden estar haciendo eso y aún mayores sacrificios. No tienen amor por su prójimo. No tienen misericordia. La misericordia que Jesús sí tuvo con ellos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta entre nosotros. Hay que cuidarnos. La falta de unidad. La ignorancia acerca de qué es realmente el reino de Dios. Y el quebrantamiento de relaciones. Es triste y vergonzoso esto. Por eso, si has quebrantado tu relación con alguien, llámalo. Nuevamente comienza a caminar. Inténtalo. ¿O cómo te la vas a pasar en la vida? ¿Rompiendo relaciones? Y mañana con otros. Y después te quejas de que otros rompieron relaciones contigo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser hoy hombres que no tengamos dureza de corazón. Hombres que no andemos en la vanidad de nuestra mente. Hombres y mujeres que no tengamos el entendimiento entenebrecido, sino que somos llamados a la libertad en Cristo. Amén. A poder estar juntos, a caminar. Aquí comienza el didaqué. Aquí comienza muy fuerte el didaqué de manera directa. Oremos. Padre, yo te doy gracias por tu iglesia, Señor, porque es una. Es gloriosa, santa, sin mancha de arruga. Señor, ¿qué tan mal le ha hecho al hombre la religiosidad, Señor? Que comenzó allí, Señor, desde Caín, cuando ofreció su fruto, pero fue el que él quiso, Señor. Señor, ayúdanos a no ser hombres y mujeres religiosos. Señor, guárdanos de ser hombres o mujeres que mutilan el cuerpo, Señor. Porque sabemos que el que destruye tu cuerpo, tú le destruirás. Y yo te pido, Señor, que nos perdones, Señor, cuando pecamos, cuando fallamos, pero nunca nos permita, Señor, ser partícipes de mutilar tu cuerpo, Señor. Ser hombres y mujeres, Señor, intemperantes, Señor, que nos llevamos, Señor, a una impureza. La impureza, Señor, de permitir en la iglesia cosas que para ti son extremadamente graves. Señor, que no estemos colando el mosquito y pasando, Señor, el camello, sino que, Señor, podamos ver, Señor, como tú en amor quieres unir a tu iglesia. Que mis hermanos y yo podamos ver, Señor, la importancia de lo que es una sola iglesia, un solo cuerpo, Señor. Es el deseo, Señor, de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero que esto ocasione una gran reconciliación entre muchos de los hermanos que de pronto, desafortunadamente en este tiempo, que muchos recibieron el mal ejemplo de romper relacionamientos con cualquiera por mosquitos, los puedan restaurar, todo por la unidad de Cristo. Todo porque es un solo cuerpo. No son varios, es uno solo. Chao, chao.